para que haya aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, haciendo de que la presión arterial esté aumentada. Luego está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la función endotelial y la retención de sodio y agua. Ahorita vamos a explicar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero van a ver que hay un sistema que es el sistema nervioso simpático renal. Este sistema nervioso simpático renal contribuye en gran manera a la hipertensión arterial y a su vez este sistema nervioso simpático renal tiene una vía eferente y una vía aferente. Ya, entonces la vía aferente inicialmente es llega hasta este lugar, entonces hace que se libere adrenalina a través de receptores beta 1, se va a liberar la renina, ¿ya? Eso por la vía eferente. Y ahora, ¿qué hace la renina? Saben que la renina va a pasar del angiotensinógeno a la angiotensina 1, y esta angiotensina 1, por la enzima convertidora de angiotensina, pasa a la angiotensina 2. La angiotensina 2 es lo que buscamos con este sistema, porque va a tener muchas acciones al final. Por ejemplo, la vasoconstricción, va a ocasionar también la activación o la liberación de la aldosterona, que como ustedes saben, esta reabsorbe sodio y excreta potasio, haciendo de que aumente la volemia, porque si recuerdan, al sodio le sigue el agua y al seguirle va a aumentar la volemia. Y en la vasoconstricción, de igual manera, las resistencias vasculares que estábamos hablando van a estar aumentadas, ¿no? Y esto va a contribuir a la presión arterial o a la hipertensión. Eso por un lado. Por el otro lado está la vía aferente. En esta vía aferente va a ser algo muy interesante. Aparte, antes de pasar a la vía aferente, en la vía eferente vamos a tener que esta vía puede ocasionar una vasoconstricción, disminuyendo la filtración glomerular. ¿Esto para qué? Para aumentar la perfusión. Va a disminuir la filtración glomerular y esta filtración glomerular disminuida me va a llevar a que la vía aferente se active, o sea, esta vía aferente me va a llevar esta información de que hay una menor filtración glomerular y va a llegar hasta el sistema nervioso simpático, y en el sistema nervioso simpático, por una retroalimentación positiva, se va a activar el sistema nuevamente simpático, ocasionándome nuevamente la liberación de renina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la angiotensina 2, aumento de aldosterona con reabsorción de sodio, aumento de volemia, y de esta manera va a contribuir a la hipertensión arterial. Digamos, normalmente la doctora lo que hace es lo que normalmente en el examen parcial de fisiopato con la doctora es poner casos clínicos, y tú tienes que, a través de la clínica, porque te va a dar clínica, laboratorios e imágenes, pero lo más importante es que tú te fijes la clínica, porque el laboratorio o sea, te va a poner el electro también, o sea, te lo pone a veces para confundirte. Lo más importante es que tú a través de las manifestaciones clínicas llegues a un diagnóstico, por eso también están llevando semiología, ¿no? Y la cosa es que tú vayas anotando toda la fisiopatología, y en caso de que en su caso clínico el paciente tuviera hipertensión, que es fácil, ¿no?, de detectar, eh, por la presión arterial principalmente en este caso, entonces ustedes tendrían que ir anotando todo esto que les estoy hablando y esquematizarlo. Normalmente se hace así los exámenes. La verdad, no estoy segura, chicos, y tal vez lo cambie la modalidad la doctora, no lo sé. Ya. Después tenemos la función endotelial. En la función, en una hipertensión arterial, más bien va a haber una disfunción endotelial, y esta se ha visto que puede ser una causa o un efecto. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo más importante es que el óxido nítrico va a estar disminuido, los niveles de óxido nítrico van a estar disminuidos, y esta ocasionaba vasodilatación y evitaba de que las presiones estén elevadas. Esta disminución del óxido nítrico se va a deber al estrés oxidativo, al aumento de estrés oxidativo en un paciente con hipertensión arterial. Además, se ha visto que la endotelina 1 puede estar implicada, pero
O sea, no es tan certero, así que no lo menciona tanto. También están las bradicininas. Esas bradicininas son del sistema cimina, calicreína, y estas van a ser en realidad buenas porque lo que van a hacer es activar al óxido nítrico y a las prostaglandinas, contrarrestando la acción de la endoteliina, que en realidad es un vasoconstrictor y favorecería a pacientes con hipertensión arterial, aunque los estudios mencionan que no son claros, ¿ya? El péptido natriurético auricular, por otro lado, tiene un efecto bueno porque va a ser implicado con natriuresis y diuresis. Sí, eso respecto a la hipertensión arterial. Ahora vamos a pasar a la parte de síndromes coronarios y aterosclerosis, que también es importante y siempre van a ver, siempre va a estar en su examen final, va a estar siempre. Ya. Respecto a la aterosclerosis, chicos, la aterosclerosis va a ser la primera causa de muerte en el mundo, por eso es muy importante, ¿ya? Además, respecto a sus causas, esta va a ser multifactorial y dentro de los factores de riesgo, ustedes tienen que reconocer cuáles son los modificables y cuáles son los no modificables. Los no modificables son aquellos internos propios, por ejemplo, los antecedentes genéticos, el género, es decir, más en varones que en mujeres, la edad que predispone de 45 en varones y 55 en mujeres, y los modificables, donde podemos hacer cambios, por ejemplo, la diabetes, hipertensión, el tabaquismo, dislipidemia, sedentarismo, obesidad, y entre otros. Entonces, ¿qué pasa en la aterosclerosis? En la aterosclerosis se van formando los ateromas, que van a ser masas lipídicas, ¿ya? Y esta va a afectar principalmente a arterias grandes y medianas, ya sean aorta, las coronarias, las cerebrales y las periféricas. Lo que se va a ver en una aterosclerosis es una disfunción endotelial, inflamación vascular y una obstrucción. Esto porque va a haber una acumulación de lípidos, calcio y restos celulares. Esa es la aterosclerosis, pero ya hablando de síndromes coronarios, hay dos términos bien importantes que son las placas estables y las placas inestables. Estas deben conocerlas muy bien, ¿ya? Las placas estables, tengo placas estables, quiere decir que el componente inflamatorio es mínimo, el componente lipídico es mínimo. Una placa estable va a estar compuesta principalmente de tejido conectivo, es decir, va a existir más tejido colágeno, abundantes fibras musculares, y el tejido inflamatorio va a ser menor. Los lípidos van a ser menores a comparación del tejido colágeno y las fibras musculares. ¿Alguien si quiere unir? Ya. En las placas inestables, en cambio, en aquí van a predominar el componente inflamatorio y el componente lipídico. También va a haber células inflamatorias, es decir, los monocitos, linfocitos T, y en menor medida está el tejido conectivo, fibras de colágeno, fibras musculares también. Entonces, eso tienen que diferenciar muy bien. Las placas inestables que tienen mayor contenido inflamatorio y contenido lipídico y poco de colágeno. En cambio, las placas estables son estables, o sea, estas no van a ser propensas a romperse, ¿ya? Y principalmente van a tener un tejido colágeno, tejido conectivo, principalmente. Las placas inestables, la característica va a ser que estas tienden a tener un accidente, causar accidente de placa o ruptura de placa. Ya. Ahora, otro término importante que hay que recordar es el accidente de placa. El accidente de placa se puede dar por diversas desencadenantes. Por ejemplo, los cambios intrínsecos, es decir, lo que ya hemos hablado, la aterosclerosis, el aumento de contenido lipídico, también pueden ser estrés emocional, estrés físico u otros factores ambientales. El aumento plaquetario, una disfunción endotelial y otros. Aquí vemos un cuadro muy bonito donde vemos que las placas pueden ser de dos tipos, ¿no? Y ya les he explicado, una placa estable o fija, que como les he dicho, lo más importante es el contenido colágeno, el contenido conectivo, el tejido conectivo, el componente de tejido conectivo. Esta placa estable o fija me puede llevar a una angina estable
o me puede obstruir el flujo sanguíneo causándome una isquemia, pero hasta ahí. En cambio, las placas inestables o vulnerables, estas van a tener mayor importancia, porque estas son las que van a causar el accidente de placa o rotura de placa, ¿ya? Es que es lábil esta, porque además tiene más contenido lipídico, tiene más células inflamatorias y tiende a romperse. Y como van a ver, esta rotura de placa, o sea, véanlo así, tú tienes aquí tu arteria y tienes una placa que está llena de tejido o células inflamatorias, está llena de contenido lipídico principalmente. Entonces, estas va a tender a romperse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que la persona tiene esta placa inestable y nomás sufre un estrés emocional, por así decirlo, o un estrés físico. Y esto puede llevar que a esta placa vaya a romperse. Entonces, lo que normalmente estaba así de grande tiende a romperse. Y esta rotura de placa, ¿qué es lo que va a ocasionar, chicos? Es decir, esta superficie que se ha desprendido es una superficie trombogénica. Y esta superficie trombogénica va a hacer de que exista una agregación plaquetaria, de que se active el factor tisular. Y saben que cuando el factor tisular se activa, por ende nos va a llevar a que se active la cascada de la coagulación. Y esa cascada de coagulación, el fin de la cascada de coagulación es la formación de fibrina. Y finalmente aquí vamos a tener un trombo, ¿ya? Entonces, una rotura de placa me va a llevar a una trombosis. Y esa trombosis van a poder ver que puede ser un trombo gigante que va a estar ocluyendo completamente la arteria o un trombo que va a estar ocluyendo parcialmente la arteria. Cuando está ocluyendo completamente la arteria, se denomina infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Cuando tengo segmento ST, quiere decir que la oclusión es completa. Y sin elevación del segmento ST, quiere decir que la oclusión es parcial, no me está ocluyendo completamente, ¿ya? De todas formas, con ST me puede llevar una isquemia grave y una necrosis, y el tejido alrededor va a morir. Los miocitos que estaban irrigados por estas arterias o las células que estaban irrigadas van a llegar a necrosarse. Ya, eso. También la placa inestable o vulnerable, como les dije, causa esto, ¿no? Angina inestable o infarto de miocardio. Puede llegar a un 75 de mortalidad. Si se dan cuenta, es mucho más grave que una placa estable. Ahora, aquí habla de síndromes coronarios. Ya en los síndromes coronarios, lo más importante es que el flujo sanguíneo va a estar alterado, lo que me va a llevar a una isquemia, puede progresar a una angina y esto a su vez a un infarto de miocardio. Aquí nuevamente estamos viendo, se pueden fijar aquí cómo tenemos una arteria normal y después tenemos una arteria donde ya hay una placa aterosclerótica que tal vez es estable, sí, tal vez es una placa estable. Ahí no. Ya. Ya. Entonces, la placa perdón, esta es una placa estable, pero esta podría progresar a una placa inestable. En los síndromes coronarios, lo más importante es que se van a clasificar en angina inestable, en infarto de miocardio sin elevación del ST y con elevación del ST. En esta imagen, chicos, pueden ver que en, en el caso de la elevación del segmento ST hay una oclusión completa, ¿ya? Y en el sin elevación del ST la oclusión es parcial. Entonces, eso es muy importante, que sepan diferenciar. Y respecto a las complicaciones, estas van a ser varias. Por ejemplo, arritmias, pericarditis, incluso puede llegar a una muerte súbita. Aquí está lo que ya les expliqué, pero en un cuadrito. ¿Quiénes son propensos a hacer accidente de placa? Una placa inestable, ¿sí? Una placa inestable. Entonces, esta placa se va a desprender y al desprenderse me va a dar esta superficie trombogénica. Y esta superficie trombogénica va a hacer de que exista una agregación plaquetaria.
También, por otro lado, la activación del sistema de coagulación con la formación de la fibrina principalmente, del fibrinógeno a fibrina con la formación de trombina. Ahora, aquí hay otros términos también que hay que saber para su examen final, porque no creo que esté aquí, pero igual tienen que describir todo esto si el paciente tiene una angina inestable o un infarto de miocardio sin elevación, con elevación del segmento CT, hay que explicar todo esto en su hojita de examen. Todo lo que está aquí así con flechitas en esquemas. ¿Ya? Entonces, tenemos uno que es el trombo oclusivo y el trombo no oclusivo. Decimos infarto de miocardio con onda Q cuando es transmural, la necrosis es transmural, cuando la necrosis es transmural, cuando la necrosis es subendocárdica, infarto de miocardio sin elevación de la onda Q. En esas difiere. Aquí, de igual manera, las agudas, el infarto de miocardio con elevación y sin elevación de segmento ST, y en las crónicas, que casi no se preguntan, están las anginas estables crónicas, la isquemia miocárdica sintomática silente y la angina variante vasoespástica. Esto lo repasan también, chicos, porque es importante, porque si no saben clínica, no van a poder diagnosticar, y como les he dicho, generalmente los exámenes de la doctora son 2 casos clínicos, ya la doctora te va a dar una hojita, y en esa hojita, en una plana, va a estar todo el caso clínico, con laboratorios, con electrocardiograma y demás, y tú tienes que sacar los diagnósticos que tiene tu paciente y desarrollar los diagnósticos, o sea, la fisiopatología de cada diagnóstico, y tiene que estar esquematizado, muy esquematizado, porque eso es lo que toma en cuenta la doctora, ¿ya? Y en la otra plana igual va a haber otro caso clínico que va a estar así bien largo y también va a tener seguramente laboratorios, radiografías también puede tener y demás, pero lo más importante, como les digo, es la clínica, porque si se van a fijar en los exámenes complementarios se pueden confundir, ¿ya? Entonces, fíjense más en la clínica, les vuelvo a repetir. Después tenemos las valvulopatías, que también es frecuente que les pregunten. Esto, chicos, rápido. Tenemos estenosis. Cuando hablamos de estenosis, estamos hablando de que la alteración es en la gradiente de presión. En cambio, cuando hablamos de insuficiencias, estamos hablando de sobrecargas de volumen, ¿ya? Solo vamos a ver la estenosis mitral. ¿Qué pasa en la estenosis mitral? Esta quiere decir que existe un estrechamiento. En cambio, en la insuficiencia quiere decir que hay una alteración en la función, que normalmente esta válvula se cerraba, pero ahora ya no se cierra. Entonces, cuando esta válvula debería estar cerrada, esta se mantiene abierta porque está insuficiente. Eso es en la insuficiencia. Y por ende va los flujos, el volumen que normalmente pasaba de la aurícula al ventrículo o del ventrículo hacia la aorta, va a tener como un flujo retrógrado, y esto va a hacer que haya sobrecargas de volumen. En cambio, la estenosis, o sea, lo principal, no se olviden nunca, es que hay un estrechamiento, o sea, está estrechado porque ha habido una calcificación, porque ha habido una causa degenerativa o incluso una causa congénita que me ha llevado a que esta válvula se llegue a estrechar. Porque normalmente esta válvula, la mitral, llega a medir de 4 a 6 centímetros. Entonces, cuando hay una reducción menor a 2 centímetros cuadrados, estamos hablando de una estenosis mitral. Y estas ya pueden variar. De leves de 1.5 a 2, de severas menor de 1 centímetro cuadrado, y eso. Ahora, vamos a ver aquí, la estenosis mitral. ¿Qué pasa en la estenosis mitral? Existe un estrechamiento. Entonces, en aquí vemos lo que normalmente debería estar pasando, y en aquí vemos cómo la válvula está estrechada. Entonces, inicialmente tengo una estenosis mitral, que mi válvula está así. ¿Esto a qué me va a llevar? A que normalmente el flujo que iba desde la aurícula hasta el ventrículo no pase
porque está estrechado. Entonces, la presión en esta aurícula va a estar aumentada, va a haber un incremento de la presión en la aurícula izquierda por este estrechamiento. A su vez, esto, o sea, se puede cronificar y puede llegar a una dilatación incluso en esta aurícula izquierda. Y también las presiones venosas, porque estas son las venas que están llegando a la aurícula izquierda. Entonces, es las presiones en estas venas va a estar incrementada. Las presiones venosas pulmonares van a estar aumentadas y va a llegar a una presión capilar pulmonar. Por consiguiente, si nosotros seguimos esto, estas van a llegar hasta las pulmonares, ¿no? Hasta el sistema pulmonar, y las presiones capilares pulmonares van a aumentar mayor a 25 milímetros de mercurio. Entonces, si está aumentada por las leyes de Stalin también, que habla de las presiones hidrostáticas y oncóticas, va a haber una mayor presión hidrostática, lo que me va a llevar a una salida, causándome un edema pulmonar. Y a su vez este edema pulmonar se va a manifestar clínicamente como una disnea de esfuerzo, que es más precoz y es frecuente. En cambio, además, la alteración en las venas pulmonares o en los capilares pulmonares puede llegar a causar rotura de pequeñas venas pulmonares. Esto está mal, no debería conectar ahí. En realidad es aquí. Entonces, la rotura de pequeñas venas pulmonares clínicamente se va a manifestar como una hemoptisis. Ya hasta ahí tenemos dos síntomas y signos: disnea y hemoptisis. También aquí hay otro. La dilatación de la aurícula izquierda va a hacer que sea propenso a la formación de trombos, y estas también puedan causar ACVs, pero también puedan llegar a causar fibrilación auricular, porque se van a formar focos ectópicos. Ya. En el diagnóstico, principalmente tenemos el electrocardiograma, donde va a haber una dilatación auricular, una PEM mitral, en la radiografía de tórax y el ecocardiograma. En este caso, en una estenosis mitral o en unas insuficiencias o en síndromes valvulares, el diagnóstico de elección siempre va a ser el ecocardiograma para ver la funcionalidad. Ya, eso, chicos. Y en aquí también me está mencionando más o menos cómo se forma la fibrilación auricular. Por la dilatación inicial que he mencionado en la aurícula, puede existir fibrosis también, y bueno, esta dilatación que ya les estaba mencionando. Y existe fibrilación auricular por este remodelado de la aurícula izquierda, causando estos focos ectópicos que ya les he mencionado, causando una fibrilación auricular. A su vez, la fibrilación auricular me va a causar trombos. Estos trombos se van a desprender y pueden llegar hasta la región de la cabeza, hasta las arterias cerebrales, causándome accidentes cerebrovasculares o incluso embolismo. ¿Ya? Eso respecto a la estenosis mitral. Repasen esto, chicos, porque yo no estoy segura, tal vez sí esté o tal vez no esté. Otra cosa bien importante, ¿me están escuchando, no? Sí, Auxi. Sí. Ya, eso, chicos, esos temas son casi los más importantes, pero otro más importante que a la doctora le encanta es la insuficiencia cardíaca, ¿ya? A ver, la insuficiencia cardíaca es que yo tenga una deficiencia en la función de los miocitos, no están contrayéndose adecuadamente, entonces el gasto cardíaco va a estar disminuido. En la insuficiencia cardíaca, esta se puede dividir de bajo gasto, de alto gasto, se puede dividir en insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Como les estoy mencionando, puede ser de alto gasto o de bajo gasto. El de alto gasto es poco frecuente. Menciona que la FEB, que es el volumen de eyección, está conservado. ¿Cuánto es el volumen de eyección normal? O no, el FEBI. ¿Cuánto es el FEBI normal? FEBI es de 60. ya 60, pero en la teórica está un valor. ¿De cuánto a cuánto? De 70%.
menciona de 50 a 70. Ya, pero que digan 60, 70 está bien también. La cosa es que en una de alto gasto no hay alteración en esto, no está disminuido, pero en una de bajo gasto sí va a estar disminuida la FEBI. Las de alto gasto se van a dar en ciertas enfermedades que van a aumentar, o sea, el metabolismo va a estar aumentado y requieren más nutrientes, como por ejemplo menciona la tirotoxicosis, la anemia y otros. Ahora, en los de bajo gasto sí va a ser alterada la FEBI. La FEBI va a estar disminuida de sus valores normales y esa es la más frecuente y la que ustedes seguramente ya están viendo en el hospital cuando han ido a rotar. ¿Ya? Entonces, eso. La de bajo gasto. ¿Qué pasa? Tengo inicialmente un gasto cardíaco menor. La FEBI está disminuida. Este bajo gasto cardíaco va a hacer que se activen sistemas compensatorios o van a ver que, miren, esta disminución del gasto cardíaco va a llegar hasta donde están los riñones. Nuestros riñones van a sentir de que el flujo es menor, o sea, va a existir un flujo renal menor y este flujo renal disminuido me va a activar sistemas, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a manera de que aumente este flujo disminuido, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y de la hormona antidiurética también. Y todo esto me va a contribuir a que haya retención de agua y sal. Si se dan cuenta, ¿qué está buscando? De que el gasto cardíaco en este caso está disminuido, ¿no ve? Entonces, aumentando la volemia, yo voy a hacer que la precarga, que la volemia esté aumentada y de esta manera voy a intentar de que el gasto cardíaco se mantenga. Por eso estoy reteniendo agua y sal. Voy a aumentar el volumen vascular y a su vez el retorno venoso cardíaco, ¿sí? A su vez esto me va a llevar a dos cosas. Uno, el aumento de volumen telediastólico ventricular, es decir, la precarga, me va a llegar mayor flujo sanguíneo hacia el corazón, mayor precarga y además esta precarga va a estar relacionada con el mecanismo de Frank-Starling. Si recuerdan, el mecanismo de Frank-Starling se refería a que a mayor precarga, mayor es la contractibilidad, ¿no ve? Pero este mecanismo que normalmente estaba intentando compensar, es decir, que al tener mayor volumen, mayor precarga, se contraía mucho más, en un punto se va a descompensar y más bien va a desfavorecer y va a hacer de que empeoren las cosas. Entonces, el mecanismo de Frank-Starling hasta cierto punto va a mantener el gasto cardíaco aumentado. Ahora, este volumen telediastólico ventricular, la precarga aumentada, me va a llevar una tensión parietal ventricular aumentada. O sea, te está diciendo de que los miocitos que están aquí tienen más volumen porque le están llegando más sangre, ya le está llegando más sangre, pero también la tensión dentro de estos va a estar aumentada. Y al estar aumentada la tensión, al existir mayor volumen, la demanda o el consumo de oxígeno, la demanda, los nutrientes que estos miocitos me van a necesitar van a ser mayor y el corazón no va a suplir con esto. Y al no suplir va a existir una isquemia, por eso existe una isquemia, aumento del consumo de oxígeno, pero es decir, necesitan mayor nutriente, pero no tenemos tantos nutrientes, entonces esto me va a llevar a una isquemia. En ciertas regiones van a ir muriendo los miocitos. Esto a su vez un metabolismo anaerobio y una mayor disfunción. ¿Sí? Ahora, aparte de esto, tenemos que el volumen o la precarga aumentada me puede llevar a un aumento de la presión auricular y esta presión auricular a su vez aumento de la presión capilar pulmonar causándome una congestión pulmonar. Esta presión auricular, recuerden, está relacionada también con las arritmias, ¿sí? Y también con la liberación de los péptidos natriuréticos. Ahora, otra cosa que hay que entender aquí en la insuficiencia cardíaca es esto, que los mecanismos compensatorios van de corto plazo, mediano plazo y a largo plazo, ¿ya? Recuerden que a corto plazo es el sistema nervioso simpático, que en el sistema nervioso simpático se va a aumentar la actividad del sistema adrenérgico. Nuestro organismo va a ver que el gasto cardíaco está disminuido. Entonces, ¿qué va a hacer? Una estimulación adrenérgica.
¿Cuáles son las consecuencias? Un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la contractibilidad. Todo esto, a su vez, va a tener como consecuencias estrés oxidativo, es decir, aumento de radicales libres, aumento de apoptosis, daño endotelial, puede llegar a una fibrosis, incluso una hipertrofia cardíaca, que ya vamos a ver que igual va a estar implicado en un mecanismo compensatorio más a largo plazo. Esta estimulación adrenérgica va a llevar a una redistribución del flujo sanguíneo. Cuando hablamos de redistribución del flujo sanguíneo, quiere decir que va a llevar los nutrientes hacia las zonas críticas, como por ejemplo el cerebro y el corazón, y en otros lugares donde realmente no se va a vasodilatar aquí, es decir, necesita más flujo, pero en otras regiones como piel, sistema esplácnico y riñón, va a existir una vasoconstricción porque realmente no necesitan tantos nutrientes, estamos priorizando zonas críticas. Eso, y en aquí también habla de lo mismo, casi. Eso, en el sistema nervioso simpático y Frank Starling, esas son a corto plazo. Las de mediano plazo son el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de la hormona antidiurética, ¿ya? A largo plazo va a estar el remodelado cardíaco, que ya les voy a ir mencionando. Bueno, les voy a mencionar. En el remodelado cardíaco, esta es un mecanismo compensatorio, pero más a largo plazo. Todo esto va a deberse a que todos los procesos que ya hemos ido viendo, es decir, el aumento de la angiotensina 2, las endotelinas, las citocinas que se han ido liberando, todo esto me va a ocasionar cambios en la morfología y estructura y función del corazón, causándome una hipertrofia. Esta hipertrofia, como les he dicho, o sea, los miocitos han aumentado, ¿ya? Y al aumentar quiere decir que necesitan más nutrientes. Y les estoy diciendo que el flujo no va a ser adecuado, no va a llegar. Y esto me va a llevar a una menor irrigación coronaria, por la menor irrigación coronaria, de que estos miocitos necesitan más nutrientes, y esta menor irrigación coronaria me va a llevar para un riesgo de isquemia con muerte de miocitos, y esto va a empeorar el remodelamiento cardíaco. Lo que buscaba es, con esta hipertrofia, tener más células cardíacas para que exista mayor contractibilidad, ¿ya? Eso es lo que estaba buscando, la hipertrofia, pero los nutrientes no van a ser suficientes, y al no ser suficientes, por esta menor irrigación coronaria, hay isquemia y muerte de miocitos, y va a empeorar en realidad el cuadro. También esto va a ocasionar insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias. Ahora, así, esto es lo más importante, chicos, también, saber diferenciar cuándo es una insuficiencia cardíaca derecha y cuándo es una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no ve? A ver, ¿qué manifestaciones tengo en la insuficiencia cardíaca derecha? Ya vamos. Burbujitas en yugular. Ya. Congestiva, dolorosa. Ya, está bien, gracias. Ahora, en el izquierdo, vamos a iniciar por el izquierdo. Yo les estoy diciendo que este corazón del lado izquierdo no está funcionando bien, o sea, el gasto cardíaco está disminuido. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas yo voy a tener en un paciente con una insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Qué va a pasar? Hipertensión pulmonar. Ya. Las presiones van a estar, va a llegar un punto donde esta insuficiencia me va a llevar a un flujo retrógrado, que eso es lo más importante en las insuficiencias, chicos, de que puede haber flujos retrógrados, porque normalmente esta región ventricular no va a estar funcionando normalmente, ¿no? Por esa insuficiencia. Y esto lo que me lleva es que del ventrículo pase hacia la aurícula, y de la aurícula las presiones contribuyen hacia las venas, y en las venas va a pasar ya la manifestación que les estaba preguntando. Entonces, inicialmente, las presiones hidrostáticas van a estar aumentadas, como les he indicado en las valvulopatías. Las presiones hidrostáticas van a estar aumentadas, y estas a su vez me van a llevar a la congestión pulmonar. Y esta congestión pulmonar,
al edema pulmonar. Entonces, cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca izquierda, lo más importante es que voy a tener una congestión pulmonar, por consiguiente el edema pulmonar. Y este edema pulmonar, a su vez, se puede, o sea, clínicamente se puede manifestar como ortopnea, tos con esputo o disnea nocturna paroxística. La disnea nocturna paroxística es cuando el paciente intenta irse a dormir, pero realmente no puede, o sea, empieza a toser y no puede conciliar el sueño. En el intercambio de gases alterados también puede ocasionar una cianosis y signos de hipoxia. Sí. En el lado izquierdo, como no va a ir normalmente hacia la aorta, lo que va a existir va a ser como síntomas más generales, es decir, signos de perfusión tisular disminuida, intolerancia a la actividad física y otros, ¿ya? Ahora, una insuficiencia cardíaca izquierda puede progresar a una insuficiencia cardíaca derecha. Sí. Sí, sí, puede progresar una insuficiencia cardíaca derecha. Por eso iniciamos con la izquierda, ¿ya? En el lado derecho va a pasar lo mismo, pero en este lado, acá es la alteración, chicos, en el lado izquierdo, en el lado derecho, ¿sí? Entonces el flujo retrógrado va a ir hacia la aurícula derecha, y de la aurícula derecha va a ir a las grandes venas, a la vena cava superior, a la vena cava inferior, y va a haber como una éstasis de flujo en estas venas grandes, causándome lo que su compañera mencionaba, ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores y de manera más general. Entonces va a haber congestión de tejidos periféricos, edema, ascitis en declive, puede existir igual congestión hepática y congestión en el tracto gastrointestinal, causándome anorexia, disfunción gastrointestinal, pérdida ponderal. Eso es lo más importante y bueno, tiene que estar, chicos, así, miren, así, esquematizado. Si les da de nuevo con casos, la doctora tiene que estar esquematizado lo más que pueda. Sí, una pregunta. Respecto al temario del cual vamos a dar el parcial mañana, nos enfocaríamos más en cardíaco en este caso, ¿verdad? O también en relación cantidad entre casos de pulmonar. En realidad entra, o sea, es uno de pulmonar y es uno de cardíaco. Pero es que cardíaco, digamos, el caso de cardíaco lo diagnosticas más fácil porque es bien clarito, ¿no ve? El pulmonar un poquito te puedes confundir porque la semiología es como muchas cosas. Y la cosa es también que cuando te da el paciente con patología cardíaca, te va a decir paciente con aterosclerosis, paciente con hipertensión, paciente con síndrome coronario, paciente con insuficiencia cardíaca, y así va a tener varias patologías. Entonces vas a poder desglosar y vas a tener como más, digamos, y la doctora va a decir, sí, esta persona sí ha estudiado, sí sabe, digamos. En cambio, en el respiratorio te va a dar un paciente y seguramente el paciente va a tener un solo diagnóstico, lo más probablemente. Esa es la cuestión. Ya. Vamos a repasar de aquí. Asma, no creo que les pregunte. Y si les pregunta, ya me matan, no mentira. Si les pregunta, esta partecita, chicos, hay que aprender nada más. Esta parte. O sea, la base de la fisiopatología del asma es la formación de las IgE, que es una enfermedad autoinmunitaria, que es una enfermedad inflamatoria crónica con hiperactividad bronquial, es reversible a comparación de la EPOC, que ya es irreversible, y hay obstrucción de las vías respiratorias. Lo más importante es una hipersensibilidad magnificada con la formación de la IgE aumentada. Esa es la clave de la fisiopatología y ya lo demás lo repaso. Ahora, aquí igual y otros. Síndrome de condensación más vamos a ver y derrame pleural. Ya, síndrome de condensación. Ya. El síndrome de condensación pulmonar. En los síndromes de condensación, quiere decir que normalmente el parénquima pulmonar, chicos, está formado por alvéolos y por estos va a pasar aire, ¿verdad? Si ustedes ubican a un alvéolo normal, está lleno de aire.
pero en un síndrome de condensación te está diciendo que ya no está con aire, está con un líquido, o sea, condensado, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia, síndrome de condensación. Eso tiene que estar en su mente. El más importante es la neumonía. Y es que es bien frecuente la neumonía. Por eso normalmente les preguntan mucho sobre neumonías. Se habrán dado cuenta, no sé si les han preguntado en su parcial, pero normalmente sí. Ya, en la neumonía tenemos la etiología que ustedes lo van revisando. Hay muchas cositas, pero lo importante para el examen de mañana es que sepan esto, ¿sí? Es que sepan esto, la fisiopatología. Y la fisiopatología de la neumonía es esto. Tenemos que va a pasar por 4 etapas, ¿ya? Inicialmente, ¿cómo sería la clínica de un paciente con neumonía, chicos? Se puede presentar con fiebre, con Sí, disnea y ya, con tos. Ajá. ok. Tos, fiebre, está bien. ¿Y cómo están las vibraciones vocales? Aumentadas. Aumentadas. Aumentadas las Ya. vibraciones vocales. La expansibilidad, la elasticidad, ¿cómo se encuentra? Disminuidas. Ya. Ahí en los cambios radiográficos, ¿qué podemos observar? Los bronquiolos. Infiltrados. Opacidades. Y Ya, muy bien. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Ahora, ustedes igual tienen que tener en su cabecita la fisiopatología. Ya, en la fisiopatología, como les decía, hay una fase edematosa, que es la primera fase. En la neumonía, lo que pasa es que va a existir inicialmente, como hemos dicho, va a ser causada ya sea por lo más frecuente es Streptococcus pneumoniae, puede ser también otros virus, otra bacteria, pero vamos a poner un Haemophilus influenzae o un Streptococcus pneumoniae. Entonces, esta bacteria va a ingresar por inhalación o por vía broncógena descendente o por aspiración, o incluso puede ser por diseminación hematógena. Una vez que este ingresa hasta el alveolo, como estamos viendo, en aquí están viendo cómo vemos como aquí la bacteria está ingresando y esta sería una causa de broncógena descendente. Entonces ingresa y al ingresar en la fase edematosa, inicialmente va a existir un proceso inflamatorio en la edematosa, o sea, van a estar implicados los mastocitos, todo esto me va a llevar a un aumento de la permeabilidad. También en esta fase van a ver que la mucosa, va a haber una selección mucosa, va a haber edema, va a haber liberación de proteínas y todo eso. Entonces, el edematosa es la parte inicial principalmente. En la hepatización roja ya es después de 2 a 4 días de duración. Y aquí lo que vamos a ver es la congestión capilar notable, ¿sí? En esta congestión capilar notable se va a dar principalmente por la hemorragia intraalveolar, también va a existir la implicación de los polimorfonucleares, los eritrocitos, va a existir un exudado, como están viendo aquí. Este exudado me va a borrar la arquitectura normal del alveolo. Y generalmente en esto podemos ver que el óvulo afectado se va a ver de rojo vinoso y va a tener una consistencia hepática. Ya en la hepatización gris, que tiene ya de 4 a 6 días de duración, en esta fase va a depender de la inmunidad del paciente, de la inmunocompetencia y del éxito del tratamiento. Aquí va a cambiar ya este proceso inflamatorio. Los alvéolos ahora van a estar ocupados por fibrina, neutrófilos, van a venir los macrófagos y estos macrófagos van a fagocitar a los polimorfonucleares, a los restos, es decir, eritrocitos, polimorfonucleares fragmentados y otros desechos. Ya estamos pasando a la etapa de resolución. En la etapa de resolución
va a existir un exudado alveolar, este va a ser degradado enzimáticamente, estos macrófagos van a ir fagocitando parte del contenido del alveolo y va a quedar aire, el pulmón va a recuperar su estructura y va a existir restos semilíquidos que se van a ir eliminando con la tos. Esa es la fisiopatología, chicos. Esta cosita se tienen que aprender por si fuera el caso de una neumonía, ¿ya? Después están estas, la telectasia, el derrame pleural. En el derrame pleural, la fisiopatología, o sea, lo más importante es que mencionen las presiones, ¿ya? Las presiones. ¿Qué presiones están alteradas? Y eso, chicos. Aquí está, miren. Ya me cansé. Am, am, si quieren, sacarle foto a esto. Está la clínica y es de neumotórax, pero no sé. Sí. Ya, chicos. Ahora sí, ¿dudas sobre el examen? Auxi, ¿puede repetir de Carego cuáles son los temas los cuales más le gusta meter en los casos clínicos a la doctora? Y de respiratorio también. Ya. Los más importantes son hipertensión. O sea, no es que le guste, sino que son importantes, porque si ustedes van al hospital, todos los pacientes tienen hipertensión, tienen insuficiencia cardíaca, los síndromes coronarios, hasta ahí, esos principalmente. Después ya están los valvulares y otros. Por ejemplo, pericarditis, no, casi no, ese no. No sé qué tema más me estoy olvidando. En el caso del respiratorio, principalmente es infeccios, neumonía, derrames o neumotórax. Buenas noches, Ausi. Una pregunta sobre los temas como fiebre, dolor, desnutrición. ¿Será que entra o priorizamos más los otros? No va a entrar eso, chicos. No lean. Si quieren leer, lean las que, o sea, sí, por ejemplo, asma, neumonía, derrame, neumotórax, hasta tromboembolismo pueden leer porque les puede preguntar, pero esas que mencionaste, no pierdas su tiempo leyendo eso. Buenas noches, Auxi. Y una pregunta más, ¿cómo va a ser la forma de desglosar el examen? O sea, de cada patología hay que hacer la fisiopatología en esquemas. Ujú. Eso es lo que siempre se hace con la doctora. O sea, te da 2 casos y tienes que diagnosticar y desglosar la fisiopatología, como hacen los organizadores gráficos, ¿no ve? En esquemas. Así tienen que hacer y entregar a la doctora y la doctora va revisando después. La verdad, chicos, no sé, tal vez cambie de modalidad, esperemos que no. De verdad, pero siempre ha sido así. Hace 2 años, en mi año fue así, el año pasado también fue así y yo espero igual que este año sea así. Una consulta, Auxi. Listo, chicos. Va a ser, bueno, otros doctores hicieron en el Auditorio Azul como el doctor Suárez. ¿Será que nosotros hacemos en el Auditorio Azul? ¿Para eso hay que llevar tableros o no? ¿Hojas, Sí, algo hay que sí. llevar? Sí, llévense tableros por si acaso, chicos. Y sí, hojas blancas también tienen que llevarse. Tienen que llevarse hojas blancas. Está bien, gracias. Listo, chicos. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo será que dan para el examen? Ya. A ver, a las 4:30 normalmente la doctora les llama a las 4:30, ya a los 2 grupos, pero siempre hay algunas personas que dicen que no pueden, entonces algunos se unen a las 6 y demás. Eso depende de cada uno. Digamos, si tú crees que lo vas a terminar desde las 6 hasta las 7:30, tu examen, entonces normal, pues puedes llegar 6:30, no pasa nada. Pero si piensas que no lo vas a terminar y necesitas más tiempo, sería bueno que estés 4:30 y así tienes más tiempo. Eso ustedes véanlo porque igual el año pasado me acuerdo que han llegado tarde y se han quedado sin sillas, también ese es el problema. Pero, no sé, no hay tanto lío, no hay tanto lío de que llegues después.
Auxi, ¿y es igual de importante arritmias? Ah, no, arritmias. Ay, sí, arritmias. O sea, sería que aprendan la parte fisiopatológica nada más. Sí va a estar, sí, la doctora sí les pone electrocardiograma y les dice que diagnostiquen. Pero, o sea, sería lo más importante que tienes que saber en arritmia son los mecanismos, ¿no ve? Los mecanismos de formación y los mecanismos de conducción, cuáles son y en qué clasificación corresponde esa arritmia que te está presentando la doctora, que dudo mucho que sea difícil, digamos. Repasen las más comunes. Gracias. Ya, chicos, eso es todo. Entonces, nos vemos mañana en el examen. Que les vaya muy bien, de verdad. Sé que a algunos les ha ido mal en su parcial teórico. Estaba triste por ustedes, pero de verdad espero que les vaya muy bien en el práctico. Auxi, una pregunta más. En caso de que un caso clínico tenga como 4 diagnósticos, sí o sí tenemos que hacer que entren en una sola hoja, ¿verdad? No, no, puedes usar varias hojas si quieres. Está bien, Auxi, gracias. Sí. Pueden usar varias hojas. No es necesario que esté en una sola hoja. Pueden hacerlo en varias hojas. Sí, una consulta más, ¿cuánto de porcentaje vale este examen en la nota práctica? Vale, no me acuerdo, 25 creo que vale, o sí, creo que es 25, 25, 50 o 30 tal vez vale mucho porcentaje. Así que de verdad échenle ganas a sus parciales prácticos, son lo más importante de las clases de fisiopato. Ya chicos, vayan a estudiar. Nos vemos mañana.